Estábamos hablando, doctor del Castillo, de que a veces los más conocedores de la historia no son los que la escriben, ni siquiera son los que la cuentan. Nosotros tenemos un invitado, ingeniero, expresidente del CODIA, que nos viene a hablar de la ley 118-21. Pero para nosotros, la presencia de ese ingeniero nos pone a pensar en la necesidad de que muchas personas que debieran estar contando la verdad prefieren replegarse, no por miedo, sino por no meterse en la vorágine de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, nos puede hablar, y creo que nos va a hablar, de versiones que enemigos de personas lanzan en interés a veces de eliminar competencia, casi siempre son luchas de intereses. También nos puede hablar de la diferencia entre un concurso, una licitación y una rifa. Nos puede hablar de las escuelas que no se terminaron en el gobierno pasado con el 4%, pero también nos puede hablar de las que se hicieron, que creo que fueron más de las que se dejaron. Entonces, eso depende de la cara de la moneda que usted ponga. También, este mismo ingeniero que fue presidente del CODIA nos puede hablar de un tema que no va a hablar hoy, pero que nosotros quisiéramos dejarlo a ver si entusiasma y va a su casa y lo piensa. Dice, mira, vamos a hablar de eso, de un estudio sobre el tema de la adjudicación de obras y de las compras y contrataciones que el gobierno antes y ahora. No, porque se suicidó un ingeniero. No, es una parte. Estoy hablando de lo que está ahora mismo en tribunales. En tribunales está lo legal, lo correcto, lo ético. Entonces, depende por donde tú lo cojas. Por ejemplo, una y mil formas de corrupción. Sí, a veces hay corrupción pública, corrupción privada, comisión de hechos de corrupción y omisión. Se hace corrupción por omisión, por ceguera voluntaria, como nos enseñó Terrero. Sí. No miro para allá. Y lo peor, cuando se convierte en una forma de vida, en la que a veces una persona se sienta a la mesa de comer con sus hijos y los hijos lo increpan, le dicen, tú eres un pendejo. Todas esas cosas se pueden analizar, pero no, es mejor coger un expediente y llevárselo a Nuria Piera o a Alicia Ortega. Dice, mire, eso es lo que hay. Y tú cocinas a una persona que a lo mejor y posiblemente sea un corrupto. Si se está convirtiendo en una cultura, ¿qué es una colusión? Las pruebas y la judicialización de los procesos. Entonces, corruptos y corruptores, la prueba, el testigo o la delación premiada, los acuerdos para devolución de activos, para evitar juicios interminables y reparar el daño. ¿Pero cuál daño? El económico.
¿Cuántos millones de dinero y de activos se manejaron? Oigan, se manejaron entre el año 2004 y 2020. Por eso menciono ahora que veo al ingeniero Tejada aquí, porque corresponde no a tu participación, pero nosotros como medio y él como presidente del CODIA fuimos espectadores de esos 15 o 20 años, igual que en esos 16 años exactamente, los dos gobiernos del PLD, dos hombres, Rondón y Crisóstomo, ¿cuántas personas, eran ellos dos solos? ¿Cuántas personas estuvieron involucradas en operaciones en que ellos luego participaron, pero no las iniciaron? ¿Qué pasa cuando todo eso se convierte en una excusa? Eso era para fondos electorales. Entonces ya los gobiernos tienen que pararse. Y los compromisos. Entonces, esos hombres que lograron un tinglado capaz de incluir en una de esas operaciones, desde la servidumbre, que se puede usar una sirvienta o un chofer de testaferro o el nombre, gente que lo han llamado y dice, yo no sé de lo que usted me habla, o que fue al banco a cambiar un cheque, hasta el presidente de la República, porque todo el mundo sabe, y no es un secreto, que los 4 últimos mandatarios y el quinto que dijo que está a la puerta de su despacho sabían lo que estaba pasando en este país. Un gerente de un banco, un gerente general, un gerente de sucursal, un cajero, me va a decir a mí que no sabía que cuando yo voy a cambiar un cheque de más de 10,000 pesos, me dice siéntese y espere la confirmación. Sin embargo, viene un testigo pagado y te dice, son 3,000 millones que yo llevé en un mes. Y lo sí en efectivo, una carretilla. Y nadie dijo nada. Pero en una guagua del banco. Entonces, tú dices, y ese suplidor, que a veces ese suplidor era una víctima de todo el tinglado, lo buscaban. Había buscones para buscar suplidores que le debían. En algunos casos. Sí. Entonces, esa obra recibida, a veces, en condiciones no estipuladas, o esa deuda que a lo mejor fue alterada en el registro de deuda pública, uno no lo sabe, porque era necesario pedir el fallo de un tribunal de si la deuda era correcta. Entonces, una orden ordenada y despachada a nombre de testaferro, bancos, sobre todo el Banco del Estado, suplidores, la deuda registrada en Hacienda, la deuda apoyada con una sentencia de un juez, falsificación de deudas, los ministros donde se produce el origen de la obra o de la compra, los directores que elaboran los proyectos, llave en mano, Hacienda, con todo lo que tiene que ver Hacienda, un ministro, deuda, donde se registra la deuda, presupuesto,
¿cómo se llama? El más importante, ay Dios mío, el Contralor, Presidencia. ¿Cuántos en la Presidencia? Porque eso lo saben. Mire, todo lo que se va a pagar este mes. Y el Congreso. Si usted coge el Congreso y dice, ¿cuánto hay? Hay 208 entre senadores y diputados. Para conseguir aprobar un proyecto que llevaba Odebrecht, tenía que necesitar la mitad. Entonces, por lo menos 100 en el Congreso, 2 en la Presidencia, 4 en Hacienda, 3 en el Ministerio. Demasiada complicación. Pero la obra está, sí está. Y esa obra, ¿cuánto vale realmente? Tiene un precio, pero ¿cuánto costó? Tiene otro precio. Entonces, yo creo que el mejor libro, eso. Ahora, este proceso resuelve el problema. Tiene capacidad el Ministerio Público para poder entrar en todo eso, basado solamente en si me dices la verdad, te ayudo. Si me devuelves lo que te digo, te ayudo. Entonces empieza el Ministerio Público a defenderse. Espérate, yo no quiero que digan que yo me puse de acuerdo contigo. Entonces aparece un Ministerio Público paralelo de 3 abogados, 4, que hacen lo mismo. Señores, le vamos a decir que yo no sé el olor de este proceso, pero no es nada bueno. No es nada bueno, ¿verdad? Cuando tú coges una persona que yo vi en un restaurante que pidió algo para firmar y le dijeron, ya usted no puede firmar porque usted debe aquí 125 pesos que no ha pagado. Y hoy está devolviendo 850 millones. Entonces tú tienes que quedarte asombrado. Yo creo que nosotros no estábamos aquí porque estaba pasando algo que uno lo veía como normal. No, esta gente cobran deuda porque hay que seguir viviendo. ¿Qué se va a hacer? Nosotros nos vamos a limitar a tratar hoy con un invitado una pequeña parte de todo lo que hemos mencionado, porque tuvo el privilegio de ser presidente del Colegio Dominicano de Arquitectos, Ingenieros y Agrimensores. Le agradecemos mucho y él nos va a hablar de la ley 118-21. Pero quiero una ñapita. La primera ñapita es realmente el porcentaje de obras que tienen problemas de terminación y el porcentaje de obras que se realizaron bajo solamente la gestión del 4% de educación. Vale la pena decir que el porcentaje positivo es mayor que el negativo o fue todo un desastre. Buenos días. Gracias. Polito, un honor para mí. Mire, el programa de construcciones de escuelas, estancias infantiles, que nace en septiembre del 2012, hicieron 4 sorteos. Los 2 primeros sorteos fue... Un momentico, ¿el 4% cuándo nace y cuándo se aplica? El 4% nace en el gobierno de Danilo Medina, ahí es que se aplica. No, comienza a aplicarse, pero ¿cuándo se crea eso? Anterior, cuando el de Leonel, ¿verdad? No. El que comenzó, acuérdese que en un pacto Danilo firmó que si él ganaba... El pacto de educación. Entonces él fue el que inicia, pero ya eso entra en el 2013, en honor a la verdad. Fueron 4 sorteos.
Y ahí fueron un sorteo libre, transparente. El único problema fue que la mayoría de escuelas y de las estancias infantiles no tienen el lugar donde edificarlo, ¿no? Entonces, cuando usted no tiene el lugar, usted no conoce de suelo, no conoce varias cosas. Entonces, ahí se perdió mucho tiempo, que todavía hay personas que tienen avance que no han construido porque no tenían dónde edificar. Pero eso trajo como consecuencia que cuando si usted tenía, por ejemplo, el caso mío, yo me saqué una estancia en Sosúa en el 2014. El 29 de noviembre del 2014 fue el último sorteo. Sin embargo, en el 2018 me mandan para que yo la construya en Monción, abismalmente opuesto. Desde el transporte ya era mucho. Un movimiento de tierra grandísimo. Entonces, la ley 340-06, que se promulga el 18 de agosto del 2006, esa ley en su artículo 31, numeral 2, dice que una obra puede subir o puede disminuir hasta un 25%. Entonces, ese ha sido un tema que lo han mal interpretado todos los que lo han tratado. En el sentido de que la misma ley dice en el artículo 32 que si existiesen elementos extraordinarios, impredecibles, que no tienen que ver nada con el contratista tendrá el derecho a que se le devuelva el equilibrio económico del proyecto. Eso es el artículo 32, numeral 1. Pero no obstante eso, el artículo 28 de esa misma ley dice que para un contrato ser válido, tiene que contar con una partida, con una cláusula de incremento de precio, equilibrio económico, incremento de cantidades. Entonces, como ustedes bien conocen, los tres incumbentes que han tenido la Dirección de Contrataciones Públicas han sido abogados. El primero fue Eri Jacín, después Yocasta Guzmán y ahora Carlos Pimentel. Ellos se han enfocado en lo más cómodo, que es el stop de que una obra no puede subir un 25%. Un por ciento que se inventaron en la Cámara, en el Congreso, que nadie calculó eso cómo venía. Pero eso era para parar que las obras no se le pongan de más. Bueno, pero, ¿qué dicen ellos? Que la obra no, que si una obra, si el incremento es de precio, está bien. Pero que si es por incremento de cantidades o nueva partida, ya no entra. Porque en ningún aspecto de la ley dice que se limita por incremento de precio. Entonces, ahí es que ellos dicen que el equilibrio económico no entra ahí, porque el equilibrio económico es un término numérico. Ok, es numérico para ti que eres abogado. Ahora, para un ingeniero, un equilibrio económico, por ejemplo, si yo tengo una zapata convencional, y esa zapata me cuesta 1,5 millones, pero ahora la zapata es de platea, ahí se pasa una orden de cambio, ok, pero el incremento de eso, cuando yo tengo o la misma zapata, si yo tengo 100 metros cúbicos y ahora tengo 150 metros cúbicos, yo lo que tengo es una cantidad, ¿verdad? O sea, yo tengo una partida zapata, tengo una cantidad de metros cúbicos que es mayor que el que tenía anterior, tengo un precio unitario y al final un valor, y ese valor se suma al total generalizado. En definitiva, son números. Entonces, ingeniero, perdón, para que siga en esa misma línea. Mire, usted está hablando en un lenguaje que los ingenieros y los que trabajan ahí entienden perfectamente. Hay un público que se pregunta, dentro de lo que estoy yo, eso que usted está hablando, ¿se puede valorar, cotizar o tasar, digamos, 5 años después? Es decir, sí, una obra se puede auditar
5 o 10 años después, donde todo eso que dice, una cosa que se planeó de 100 metros o de 1 millón salió en 1,5 millones. Una cosa cuando la tasa de cambio estaba al 18, después se metió en el 46. Ahora, pero también, ¿cuál es el rendimiento de ese dólar? Porque tiene otro común. Sí. Todo eso se puede valorar. Claro, a la distancia. Bueno, en mi caso yo soy auditor forense. Y no auditor forense de oído, sino de diplomado. O sea, para usted pertenecer al Instituto de Auditor Interno que está ahí abajo, hay que hacer un diplomado para ser auditor interno. Ahora, después si usted quiere ser forense, tiene que hacer otro diplomado. Entonces ya ahí lo... Es una especialidad. Sí, entonces uno... Pero de los de Urbáez, que era trazador famoso, o de la ingeniería civil. Ingeniería civil. No, porque la tasación es otra cosa, porque hay tasadores que no son... Hay un instituto de tasadores. Una universidad amiga tuya que se ha hecho famosa porque graduó muchos agrimensores y hoy el deslinde está de moda, ¿verdad? Sí, pero esa universidad en la que está el hijo mío de Tremendo ahora ha cogido un prestigio muy, muy grande, que es la INSE. O sea, yo la felicito y la universidad tiene tremenda calidad, me consta, y tengo muchos amigos graduados ahí. Y esos agrimensores necesitaban que se le abra ese camino, porque ahora mismo yo conozco muchos ingenieros, amigos míos civiles, y muchos arquitectos que son agrimensores ya. Están dedicados a eso. Y él dice, sí, pero le ha ido muy bien ahora, porque ese del INDE ellos ahí pican bien. Te estoy metiendo muchas cosas en el medio. La otra es, cuando eso ocurre, y por ejemplo, tú tienes en tu mano un contrato con un valor que te lo ganaste o te lo dieron, lo adjudicaron, y resulta que viene un tipo y mete en la red y dice, a fulano de tal le dieron un contrato y él se lo cedió a Perencejo. Estoy hablando de lo que leíste de Manuel Estrella y de Mícalo Bermúdez, y de una autopista o una porción de la autopista. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, en la autopista Duarte. Bueno, precisamente aquí el ingeniero Alburquerque se votó hablando de que esa obra era de los dos, despectivamente, porque yo creo que para hablar de alguien no hay que ser despectivo, como hay otra gente que habla que muelgan políticos, sí. Yo creo que la gente tiene que tener respeto al otro. Y me dio mucha pena que una persona como Ramón Alburquerque le diga al país mentira. O sea, porque Manuel Estrella nunca ha tenido que ver nada con la autopista Duarte. La autopista Duarte tiene una historia que todo el mundo conoce de cuando se funda, pero en este tema... Y esa historia tiene que ver cuando le pagan 5 porciones a 5 empresas diferentes, que yo tuve el privilegio de estar presente. Mira, Teodoro, una mañana aparece en el listín Peña candidato, Manuel Estrella, no, Eduardo Estrella era ministro de Obras Públicas. Visita a Balaguer frente a un equipo. ¿Qué vamos a hacer? Y dice uno de ellos, vamos a ampliar la autopista Duarte, divídalo en 5 cosas. Eso fue, ¿y por qué? Dice, porque afecta y beneficia a 5 provincias. El cuento viene porque esas deudas no se pagaron y luego le entregan el aeropuerto de Herrera. Sí, una parte, sí. Esa es una de las partes de la historia que tiene la autopista Duarte. Sí, porque el presidente Balaguer en su último periodo manda ampliar la autopista Duarte hasta los Alcarrizos, porque antes nada más era de un carril en ambos sentidos. Entonces el presidente Leonel Fernández en el 96 la extiende hasta el 9, y después con el proyecto de Odebrecht es que hacen todos los elevados. Pero en este caso específico, que Alburquerque dijo de la autopista Duarte, que ha subido, por ejemplo, en octubre del 2004, exactamente el 18 de octubre del 2004, se firma el contrato 478-04
con la constructora JM para la reconstrucción. ¿Qué quiere decir JM? José Ureña, esa es Ureñita. Sí. Entonces, para la calzada Santiago-Santo Domingo, obviamente un error. Pero ojo, esa obra está basada en la ley 105 de Balaguer del 67. De ahí, en el 2016, exactamente en septiembre del 2016, Ureñita cede a la constructora MAR de Michael Bermúdez el 49.99% del proyecto. Entonces, en agosto del 2018, entonces forman un consorcio, JM Lars RS, que es otra compañía que es de un pariente de Michael Bermúdez. Ya hasta ahí Manuel nunca ha entrado, Manuel de Estrella. Pero este proyecto en febrero del 2019 se hace la primera adendum para reconstruir ya no de Santiago hacia aquí, sino también de Santo Domingo a Santiago, lo que llaman la otra calzada, o el otro sentido. Y ese adendum, que es el número 1, subió a 2.300 millones de pesos. El total queda en 3.898 millones de pesos. Entonces, cuando el presidente Luis Abinader llega, ya vemos que con la adendum y con los consorcios, Manuel de Estrella no está por ahí. Cuando el presidente llega, él halla el nudo legal de todas esas obras de las escuelas que sobrepasan el 25%, todo el mundo paraliza la obra. Paralizan la obra, porque nadie quiere analizar lo que yo le he dicho. Bueno, de ahí entonces viene el nudo legal y el presidente envía al Congreso un anteproyecto de ley que se convirtió en la ley 118-21 del 1 de junio del 2021. En esa ley entonces introducen los 4 programas de edificaciones escolares de Danilo Medina y 4 carreteras, entre ellas la autopista Duarte, turística de Puerto Plata, la circunvalación de Asua y la carretera Barahona-Enriquillo. Entonces, esas 4 carreteras están en ese proyecto, en el artículo 13 y 14. ¿Por qué? Pero esa carretera, a mí me consta, porque yo fui parte de asesorando a alguna gente, la introducen diputados. Por ejemplo, lo de Barahona, quieren que termine la de ellos, la autopista Duarte, había mucha más gente peleando por ella, la meten. La turística también, que estaba paralizada por muchísimos años, también la meten. Entonces, a partir de ahí, con la prerrogativa que le da esa ley lo que dice, es una ley transitoria especial hasta a agosto del 2024. Esa ley es una ley con el presidente, porque yo le dije al presidente del programa que yo no estaba de acuerdo con que haya nudo legal, y yo hablé con el ingeniero del INE, Ascensión, en una actividad que nos vimos, y me dijo, yo le dije al presidente que tú tienes razón, pero el presidente, para evitar el problema, él quiere mejor una ley que le permita eso. Bueno, pues digo, bueno, pues está bien, y se consigue la ley. Con esta ley, todas las obras que ya pasan de un 25% del adicional, del monto del contrato original, lo que hace es que le dan un corte de término al contrato hasta donde usted cubicó, pero no se le aumenta precio, no, hasta donde usted cubicó, y se cierra ese contrato. Entonces, con la partida faltante, se hace un contrato nuevo, y obviamente que hay que pedir un avance, que han criticado mucho, que la autopista Duarte han dado otro avance, el 20%. Entonces, el 15 de marzo del 2022, el ingeniero del INE firma el adendum número 2 por 11.700 millones de pesos. Esta obra llega, que me dice que han defendido, no, yo estoy defendiendo lo que es los contratistas, ingenieros,
porque aquí se habla mucho de la cosa. Por ejemplo, Y cuando una obra se excede el adendum del valor original, ¿qué procedimiento que se lleva? ¿Se hace un concurso nuevo por el reto o se le aumenta? Muchos casos ahí, Participación Ciudadana escribió un libro en el 2013 creo que fue, que el país estaba perdiendo más de 1.500 millones en obras paralizadas porque nadie se atrevía a hacer nada. Entonces el presidente, que yo digo que todas las obras caen en la ley 118-21, porque a partir de la Constitución de la República del 2010, del 26 de enero del 2010, está la cláusula de derechos fundamentales. Y el principal derecho fundamental que tiene la Constitución actual, en el artículo 39, es el derecho de igualdad, y en el artículo 50, el de libre empresa, y en el 51, de propiedad. Cualquier persona que se siente que su obra pasó del 25% y no está dentro del artículo 13 y 14 de la ley 118-21, puede elevar una acción de amparo apegado al artículo 72 de la Constitución, que a partir de ella ya la acción de amparo adquiere una categoría constitucional porque se violan derechos fundamentales, que es pasible de ser sometido ante el TCA, que está pasamentado en el artículo 168, y con los tribunales constitucionales que están en el artículo 184. Pero aparte de eso, el funcionario que osare querer rescindir obra, hacer lo que le dé la gana, ya la ley, esa Constitución, en el artículo 148, tiene responsabilidad civil. Toda persona puede someter a un funcionario, ya no es a la entidad, no, al funcionario mismo. Entonces, de ahí que el INE no pudo quitar esa obra. Entonces, ahora, 15.000 millones, yo he dicho que esa obra para mí no da 15.000 millones, porque es que en agosto del 2007, el presidente Leonel Fernández inaugura el elevado de los Alcarrizos, 578 millones. Ahora van a ser 6 elevados de eso. Ubíquese cada uno. Pero lo que se está haciendo lo que se está haciendo en el 9, incluso Pepín, el que era ministro de Obras Públicas, Pepín había dicho que en el 9 se iba a ampliar de 6 a 8 carriles, porque los dos huequitos que había, sin embargo, se van a ampliar a 14 carriles, y los dos puentes de la Luperón se van a eliminar para hacerlos más grandes. Pero cuando usted está hablando de la autopista Duarte, hay 77 puentes prácticamente, y hay más de 30 puentes de esos que están hincados en pilotes de madera, que hay que repararlo, no importa lo que cueste. Yo digo que la autopista Duarte, hacerla como hay que hacerla, cuesta más de 30.000 millones de pesos. Y lo que hay que hacer es alguna auditoría. Lo que pasa es que no podemos venir hablando aquí. Y además yo creo que cuando usted, para hablar de una persona, usted le dice palabra obscena, ya usted perdió el pleito. Entonces, con lo que se quiere es la autopista Duarte, yo la he defendido porque yo transitaba diario por ahí, cuando iba a un ponción que tiene la obra, yo veía, incluso mis artículos, hay muchas críticas que yo decía que la planificación, porque ellos están dando mantenimiento, trabajando y cosas, y yo escribí, además yo escribí un artículo también en el 2021, que yo decía que la autopista Duarte no se puede tener más parche ya. O sea que de lo que se trata es eso. Y esa ley que el presidente Luis Abinader hizo, lo que ha ayudado, por ejemplo, habían más de 100 y pico de ingenieros, como 180 ingenieros, que habían terminado su obra total y no le habían pagado, y con esa ley cobraron. Y hay un equilibrio económico. Sí. ¿Y el monto de eso? No, había muchachos que le habían dado 20 millones y 30 millones porque son escuelistas. Pero se le ha pagado a más de 800 contratistas con esa ley. Y están trabajando. O sea que la ley ha sido buena. Entonces, el cobro de gestionar por un 40, un 50 cierta gente, a un ingeniero le resolvió el problema, porque una gente que esté 10 años con 10.000 millones atrasados,
pagaba Pero intereses. esos son los grandes contratistas, porque yo nunca he visto eso yo creo que yo no he visto eso ni escrito. Pero a esos que le resolvieron el problema a partir de esta ley, entonces, más o menos, ¿entre cuánto oscilaban las sumas que se le adeudaban individualmente? No, era gente que se le debían 30, 40 millones, así, porque son obras de escuela. Ahora, al que un contratista tú le das 40 millones, Función del CODIA. son unos cuartos, porque no todo el mundo que gana de que... Por ejemplo, yo te voy a decir algo. Hay muchos mitos que la gente... Antes se dejaban las obras que no pagaban y la gente había intermediarios para eso. Pero señores, como está esto ahora mismo con los precios, subiendo cada día, el que da el 10 en una obra perdió. Yo mismo yo no doy mi cuarto, porque como que uno El que da el 10 pierde. Es que hay las obras ahora mismo, con los precios que están galopantes. Porque, oiga una cosa, don Julio, si usted pide un adicional de precio, Sí. de una partida, por ejemplo, ahí dice Panán, si eso le cuesta 10 pesos y mañana usted me dice que cuesta 15, usted me tiene que mandar la factura con comprobante fiscal. Ay, Dios. Entonces usted lo que está perdiendo ahí, porque usted está perdiendo el anticipo y el ITEVI que tiene que pagar usted. Entonces no es tan fácil. Mire, ingeniero, ¿cómo funciona eso de que el ingeniero es el que como persona se hace sujeto de crédito para ir asumiendo algunas deudas esperando las partidas? Entonces, realmente es así y por eso es que hay tantos ingenieros que dicen, estoy quebrado, debo muchísimo cuarto, ya no me despachan en ningún sitio y es que el gobierno no me ha pagado todavía. Es así que funciona la cosa. Pero yo te voy a decir el ejemplo mío. A mí me debe unos cuartos ahora de la estancia que yo terminé y a mí me está llevando el diablo. Porque yo debo muchísimos cuartos y ellos me deben a mí. En todo caso Y entonces con la Contraloría a veces hay un lío ahora como que te frenan la cosa, yo no sé. El problema de la Contraloría tienen que resolverlo, porque ahí tengo muchos amigos que dicen que hay unos conflictos, yo no sé, porque el Contralor nuevo ha puesto patrones, ¿no? Que usaban, o sea, está más rígido. Y yo entiendo que lo que pasa es que las unidades de la UAI como que no lo han entendido, pero yo entiendo que el presidente debe buscar una armonía en eso, porque tengo muchas quejas de eso. Para abordar esos problemas, ¿hay alguna instancia que pueda ser una especie de mediador en esto para buscar soluciones? ¿El CODIA juega ahí algún papel en todo eso? Sí, el CODIA en estos días incluso estuvo ahí visitando al director de la DGI, del DGI, porque hay muchachos de esos que se le deben, que no han podido cobrar, porque el atraso que se le genera. Por ejemplo, cuando tú no puedes pagar un anticipo, que tú no tienes dinero, eso es exponencialmente que sube, te comen intereses, te ponen mora. Entonces el CODIA ha actuado ahí tratando de ver cómo se media. Pero usted sabe que en este país se da la tarea que usted es una persona, doctor, muy humilde, hasta que lo nombren. Después usted se obnubila. ¿Hasta qué? Hasta que lo nombren. Don Julio es Don Julito, todo el mundo lo quiere mucho. Ahora, si a Don Julio mañana lo nombra ministro de Salud Pública, ni ustedes lo ven. No es el caso de Don Julio, pero óyeme, se obnubilan. Sí, pero en esa misma línea, grado a grado, licitación o concurso y rifa, suponiendo que está en buenas manos, que el Estado es impoluto, que tiene ética, de que tú eres, después de tu experiencia de 20 años de activo en el CODIA y quizá 30 de ingeniero, de esos tres sistemas, ¿cuál es el que hoy puede acelerar? Porque a veces te tranca el juego, el proceso, a veces licitando, como dices tú, se pudre el puente ese que tú dices de la autopista Duarte. ¿Cuál es lo ideal? Mire, don Julio, el grado a grado de por sí no existe, porque el grado a grado, con la ley 34106, en el artículo 17, tenía en esos ítems contratación directa. Y la Embajada de Estados Unidos protestó por eso, y por eso vino la modificación
de la 449-06 y quitaron la partida contratación directa, que es el grado a grado. Pero el grado a grado no se va a quitar nunca. Por ejemplo, cuando usted tiene licitaciones con pliego de condiciones, con recaudo excesivo. Por ejemplo, mire, yo no me he podido participar en INAPA, deporte, educación y en obra pública de lo de Fiona. Pero en el INVI, para yo participar, siempre ponen que uno tiene que tener el 40% del monto del total del proyecto. Una obra del Hospital Musa, que estaba valorada en 2.000 millones, ¿quién va a tener el 40%? Pero ahora mismo, por ejemplo, EGI, todos los proyectos que tiene EGI, son excluyentes, porque eso ahí no le falta ponerle el nombre a esos proyectos, porque es que esas licitaciones que tiene EGI y vivienda tienen recaudo abusivo, excluyente, que yo llamo eso grado a grado. Ellos no me le falta ponerle el nombre. Don Julito es médico, pero también tiene la revista 110. Bueno, que sea médico, tiene revista 110. ¿Quiénes participamos? Estos temas, ¿cómo se están manejando actualmente Bueno, en este mire, gobierno? Yo me he cansado de escribir los artículos que yo escribo en el artículo, en mi columna en El Día, todos los lunes. Y yo no he visto que a nadie, ni el presidente, le ha hecho caso a eso. Eso sí es tan campante como yo no voy. Oiga, el presidente que me llama para yo decirle, es prohibitivo participar en una licitación en el Ministerio de Vivienda, EGI, el mismo INDRI, pero ahora hay uno en obra pública, se ha abierto y al principio tenían unos recaudos. Yo escribí un artículo y del INE dio orden de que se quite todo ese recaudo. Allá yo participé ahora en 4 licitaciones y de que ahí me descalificaron de que porque le puse el ITEVI al agua, que es una estupidez, pero me partieron ahí, está bien. Pero no por MAFA, pero ahí pudimos participar todos. Porque, don Julio, ¿quién tiene? Es más, si yo tengo una línea de crédito de 20 millones de pesos, luego meto una obra del gobierno, me meto hacia un edificio y ahí no tengo problema. Entonces, ahora esta gente están hoy que usted tiene que tener la matrícula de los equipos menos de 10 años. Entonces vamos a dárselo a todos los danilistas, porque ellos son los que compraron su equipo. Pero así está en Seitul. En Seitul hay un lío ahí. En Seitul también hay licitaciones amañadas. Seitul turismo, pertenece a turismo, Seitul. Ahí también hay unos líos que yo he escrito artículos. Y aquella costumbre que tenía, por ejemplo, específicamente Che, que te decía, tú ibas y dices, mira, yo tengo este contrato y no tengo cuarto para comprarte los materiales. Y tú le entregabas ese contrato a Che y Che comenzaba a despacharte materiales, pero te dejaba el inicial para los salarios. Ya eso no se usa. Don Julio, cuando Balaguer, usted podía decirle, coger fiado lo que sea, y usted le dice, yo te pago del 1 al 10. Cuando Balaguer, todos los contratistas cobraban del 1 al 10. Todo, ahí no fallaba eso, del 1 al 10. Se cobraba todo el tiempo. Porque para cobrar uno, yo mismo terminé la distancia me hace 4 meses y yo ni sé cuándo voy a cobrar. 4 meses que terminé la distancia, inaugurada por el presidente en Monción. Y en los concursos no especifican los pagos. Especifican los pagos, pero como ustedes, los de la prensa, nomás atacan, y los programas de investigación, si el contratista dice que se robó, pero no atacan cuando no pagan y cuando se pierde todo. Yo no he visto un programa de eso, analizando los contratistas, como usted lo está haciendo hoy. Yo no he visto porque no le interesa. Porque a la gente lo que le interesa es el morbo. Y como como que a un contratista se lo lleve quien lo trajo, eso no es morbo. Y los intereses están tan altos que se pueden comer a un contratista. Oh, pero altísimo, pero no aparte de eso. El problema es accesar al interés bancario. ¿Cómo se accesa? Tiene que ir al mercado, que si usted tiene un amigo que se lo preste al 5.
al 5, porque la banca no es todo el mundo que tiene acceso. Por ejemplo, yo puedo accesar, pero tengo un límite. O sea que no es tan fácil. Para el ingeniero pequeño no es tan fácil. Por ejemplo, cuando se habla de la autopista Duarte, que la tiene Mícalo. Bueno, pero ¿quién puede soportar que le deban tanto? Y es posible que a ti te diga, mira, tú ganaste de acuerdo a que tiene el know-how, tiene el precio, pero este señor tiene el financiamiento. ¿Tiene preferencia el que tiene el financiamiento que sea más caro? Porque aquí, es que si usted... Por ejemplo, el caso de Odebrecht, que te buscaban a Petrobras que financiaba. ¿Cómo se manejaba eso? No, es que, por ejemplo, es que si usted en este país tiene la calidad y no tiene el dinero, ganó el dinero. Tan sencillo, ganó el dinero. El que financia tiene el problema. Ganó el dinero. Porque es que si yo tengo una obra que me cuesta 60 millones con calidad y usted la pone en 100, pero yo no tengo el 20% de financiamiento a plazo fijo de financiamiento, aunque yo perdí. Aquí hay obras que se han ganado, que el Estado, por esa caballá, por esa mafia, ha perdido 500 millones. Y cuando tú vas por allá al mercado y te prestan al 5, ¿qué tú le pones de garantía? Un contrato firmado tiene uno, que si no paga, te quitan tu casa y te quitan todo. Se supone que el contratista cobra en la medida que va presentando cubicaciones. Eso es muy buena idea, se supone. Entonces, tarda mucho, después que te presenta la cubicación, ¿el desembolso se produce de forma ágil o se tarda mucho, tarda mucho, no muchísimo, y en este gobierno mucho más. Es un proceso. ¿Y eso tiene que ver con compra y contrataciones? No, eso tiene que ver ya a nivel de las ubicaciones, y cuando te llegan a Contraloría, entonces ahí sí, pero un problema. Cuando tú ganas un concurso, está bien, todas las condiciones las pone el Estado en compra, pero tú dices, yo quiero ahora ver si esa obra está en la partida del presupuesto de este año. Tú puedes exigir eso. No, porque es obligatorio que esté. La ley lo exige. Tiene que estar. Sí, tiene que estar. Y te dice, y tiene que darme la duodécima cada mes, es decir, la duodécima de la obra. Los funcionarios muchas veces, por ejemplo, yo me he topado que el caso de Wellington Arnold, que es la única entidad que pagan puntualmente es en INAPA, porque tengo muchos amigos que me dicen que ahí pagan religiosos, pero Wellington tiene que mudarse a la Contraloría. No todos los funcionarios van a donde el Contralor, porque a lo mejor lo que el Contralor estaba pidiendo es lo que la ley dice, y como no se hacía antes, ahora hay un tapón. Entonces vamos a ponernos de acuerdo con el señor Contralor, porque él está pidiendo cosas que ahora por no ponerlo tan preso. Entonces, si él está pidiendo eso, vamos a hacerlo. Sí, pero estas tres cosas que han pasado. Primero, el lío de Pagán en Moisoe. Segundo, la especialidad que hizo Leonel con Víctor Díaz de Odebrecht en obra pública, es decir, solo manejaba Víctor Díaz. Y tercero, el tema de el cobro de deudas viejas, si también estaban en los presupuestos, o eso dependía de los porcentajes que se pagaban. No, mire, el tema de deuda vieja tiene dos aspectos. Primero, que la entidad lo deba y no pretenda pagar nunca, y llega un momento en que lo manda como deuda pública a Hacienda, entonces lo paga Hacienda. Entonces, muchas veces hay personas lobistas que te dicen, mira, para yo cobrártelo tiene que dar tanto. Que hasta antes eso no era, porque eso no, a nadie le ponen una pistola de que, ve que tú vas a pagar tanto, pero si usted no puede cobrar legal. Por ejemplo, a mí me debían 15 millones, y yo tuve que dar la mitad en el otro gobierno, ahí en obra pública, la mitad del 50, y yo. Me quitaron en obra pública. El que sabe que me lo quitó, si quiere que diga algo para yo decir el nombre. 15 millones me digan de una obra que me quitó. 7,5. Bueno, una obra que me quitó Víctor Díaz, porque yo no estaba de acuerdo con él me la rescindió.
Y después decía como que yo debía muchísimo cuarto, sin embargo, yo tenía, antes de comenzar la obra en Jarabacoa, yo hice un levantamiento topográfico. Y cada ubicación hacía mi levantamiento topográfico. Cuando él me tiró ese, yo, para rescindirme, que yo debía de que 15 millones. Cuando le metimos la última ubicación, yo no me dije, no, que la chequé. Porque si usted tiene todas las medidas, antes de comenzar, bien, cada vez que ubica, y ahí entonces me debían 15 millones, no me pagó nunca. ¿Cómo se maneja este tema? Una empresa como Odebrecht, que ganaba bien y en buena lid, porque construía bien, pero nunca uno vio una carretilla que llegó de Brasil. Siempre subcontrataban aquí, a Bolívar, a Estrella, quien sea, tenían que buscar. Eso, cuando se concursa, se especifica que van a ser con subcontratistas. Bueno, porque una cosa es que usted sea subcontratista de una obra mía, por ejemplo, que yo, todas las personas que trabajan con uno, por ejemplo, el que me hace la ventana es un subcontratista mío, el que me hace la madera, la losa, la electricidad, es un contrato. Ahora, si usted, ese contrato, usted le cede una parte, eso es otra cosa. La ley 340 dice que usted puede ceder hasta el 50%. Pero si usted lo que le está pagando es, por ejemplo, Manuel Estrella, que la gente dice que era subcontratista de Odebrecht. Sí. No, Manuel hacía los trabajos de Odebrecht. Manuel lo hacía los trabajos de Odebrecht y él le hacía una ubicación a ellos. Y que le pagaba Manuel no era el Estado, era Odebrecht. Entonces, él no era subcontratista de ellos. Manuel trabajaba como ahora mismo. Usted tiene una carretera, me dice, Toro, yo creo tú, me meto tu equipo ahí. Y yo meto el equipo, cada vez que usted ubica, y yo, don Julio, usted ubicó 100 millones, pero usted me deba a mí 20. ¿Entiende? Porque hay otra cosa que usted hizo, que nada más no era eso. Entonces, Manuel, lo que su equipo trabajaba en eso, porque tiene una compañía sofisticada, tiene mucho equipo, y él hacía el trabajo, además tiene mucha calidad, porque aquí, y fíjese, Manuel y yo somos amigos, pero una cosa, si Manuel le ha dado un peso, usted me lo da a mí, que yo necesito que me dé algo, ¿verdad? Porque si ya estamos, porque la gente se lo cree. La gente se lo cree. Lo que pasa es que hay que hacer la cosa clara, hay que hablar bien. Y hay que hacer la cosa como es. Usted no puede venir aquí a estar. Para mí es más cómodo, salgo, acabar con él. O sea, lo más bonito. Yo trabajo, Teodoro, salgo en todos los medios. Pero no, que yo no vine a eso. Yo no vine a eso. Ahora, cuando yo tengo cualquier cosa, por ejemplo, que veo en entidades, por ejemplo, en INAPA, yo llamo a Wellington, que no lo conocía. Pero mira, hay cierta gente, porque a mí me dan muy. Yo estoy informado más que nadie en todo. Y me llega todo. Entonces yo le llamaba y ese muchacho cogía la mano. Y lo mismo que del INE. Por eso yo con ellos he tenido deferencia. Ingeniero, yo quiero despedirme con. No es hasta luego, porque usted tiene que venir aquí cada rato. Gracias. Cuando el caso de Odebrecht estaba vivo, hablé con Rondón y me dice: yo no sé por qué ustedes, los periodistas, no se dirigen a los subcontratistas. Todo el mundo piensa que el Odebrecht es que reparte cuarto en el Congreso, pero aquí hay muchos subcontratistas que tienen interés en que eso se apruebe, porque ustedes no van y le preguntan a ellos. Eso es cierto, que los subcontratistas también pujan para que se aprueben los contratos, las obras. Bueno, el que mejor sabe de eso es él, porque él era lo viste ahí en el Congreso. Ahora, si usted me da a mí, usted tiene Odebrecht, carretera de Guaranito, y hay que hacer 180 apartamentos, y usted me da a mí esos 180 apartamentos. Yo lo doy un subcontrato de ellos, pero no oficial con la entidad, que me pague la entidad. ¿Entiende? O sea, hay subcontratistas que no tienen que ver nada con eso. Bien. Que lo que hacen es el trabajo, que ejecutan. Bien. Y Rondón sabe muy bien de eso, porque Rondón no puede ser más tierno que usted y que yo. Ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del CODIA, gracias por estar con nosotros. No, gracias y hasta luego. Sí, gracias, don Julio. Un honor para mí.